Paz y bien, hermanos. Pláticas cuaresmales en este año de la misericordia del Señor. 5 pláticas que estamos dando en esta iglesia donde servimos de Nuestra Señora de los Ángeles, filial de la parroquia de San Martín de Porres, aquí en Guadalajara. Voy a recordar de nuevo este plan que seguimos en estas pláticas para tener mejor la visión de conjunto. Primero, yo soy pecador. Segundo, yo soy santo, santificado por Dios para hacer un camino con Jesús. Tercero, Dios es mi Padre. De esto quiero hablar ahora. Cuarto, Jesús es mi hermano. Es toda la misericordia de Dios. Y quinto, desde aquí, cómo trazar un camino en la vida, mi propio camino. Vamos pues a considerar esta verdad central de toda la Biblia, que se ilumina de una manera radiante, sobre todo en las palabras de Jesús y luego en todo el Nuevo Testamento. Padre es la palabra sagrada que ha entregado Jesús a su iglesia como centro de la fe. Hay un libro muy famoso en el estudio de la Biblia de un máximo intérprete bíblico, Joaquín Jeremías, él es luterano, y este libro se titula Abba, el mensaje central del Nuevo Testamento. Esta es la palabra que Jesús ha entregado a la iglesia. Y la ha entregado para que nosotros la saboreemos en toda nuestra vida. Una palabra de una dulzura infinita. Padre, Abba. Y de un contenido que jamás se ha de agotar. Esta es la palabra que queremos ahora contemplar. Y para entrar en esta materia vamos a hacer 2 aclaraciones que pueden abrir el camino de nuestra reflexión. La primera se refiere al Dios del Antiguo Testamento. ¿Quién es el Dios del Antiguo Testamento? Muchas veces, con desconocimiento, con grande superficialidad, se dice que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de la ira, el Dios de los castigos. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento es el Dios del amor. Pues esto es sencillamente falso, hermanos. Esto lo podrá decir uno que no ha entrado en el corazón del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del amor. Lo hemos de ver citando algunos textos en particular. Una segunda observación que quiero hacer, pues es la siguiente, que hay una diferencia entre el Dios de los filósofos, y no digo el Dios de los idólatras, no, el Dios de los filósofos, los grandes filósofos, Aristóteles, vamos a citar con palabras concretas, ese Dios que alcanzan los filósofos no es el mismo Dios que te da la Sagrada Escritura. O al menos Dios no es más que uno. También ellos han buscado a Dios, han encontrado. Pero no es el Dios viviente y amoroso que te da la Biblia. Hay una frase muy conocida, yo la he oído muchísimas veces, de este gran filósofo Pascal, Blaise Pascal, francés del siglo XVII. La frase es: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no el Dios de los filósofos y el de los sabios. Veo aquí que al preparar esta reflexión
he ido a buscar algunos elementos que me interesaban y me he encontrado con una clase, una lección inaugural que el joven profesor Joseph Ratzinger, el año pues 59, cuando él tenía 32 años, dio en la Facultad de Teología de Bonn para, en fin, para obtener, o porque había obtenido el título ya de profesor numerario. Fue una lección, y esta lección se titulaba El Dios de la fe y el Dios de los filósofos. Y entonces citó la frase de Pascal, pero la citó con unos detalles que yo pues no sabía. No. Bueno, Pascal, este gran matemático, filósofo, hombre profundamente religioso, pues nació en el año 1621 y murió el 66, en 62. O sea que no llegó a alcanzar los 40 años. Entonces, este profesor Ratzinger, nuestro querido Papa Benedicto XVI, cuenta de dónde hemos cogido esta frase. Y recuerda que la noche del 23 al 24 del año 1654, Pascal tuvo una experiencia singularísima de Dios. Luego tomó un papel, escribió un memorial, y a la hora de su muerte encontraron que este papel lo llevaba él cosido en el forro de su casaca, ¿no? ¿Qué le había ocurrido? Él anota que fue entre las 10:30 de la noche hasta las 12. Que entonces tuvo ahí una experiencia única en la cual comprendió que Dios es y solo puede ser el Dios vivo, no ese Dios mental al que llegan los filósofos a través de las causas y efectos. No. Dice pues el profesor, el joven teólogo Ratzinger, recordando esta escena, lo que le encontraron escrito en su muerte: fuego, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no el Dios de los filósofos y el Dios de los sabios. La palabra fuego la había escrito con letras mayúsculas, gordas. El matemático y filósofo Pascal había experimentado al Dios vivo, al Dios de la fe, y en tal encuentro vivo con el tú de Dios, comprendió con asombro manifiestamente gozoso y sobresaltado qué distinta es la irrupción de la realidad de Dios en comparación con lo que la filosofía matemática de un Descartes, por ejemplo, sabía decir sobre Dios. A partir de este momento, pues la vida, que ya era muy religiosa de Pascal, de tendencias rigoristas, jansenistas, pues cambió por completo. Ya se enfocó absolutamente pues a una misión religiosa. La oposición, hermanos, no está entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, que no hay oposición, sino que está entre el Dios de nuestra fe, que nos entrega la Sagrada Escritura en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y el Dios de fuera de la fe. Cuando Ratzinger fue el Papa Benedicto XVI, su primera encíclica la escribió con este título: Dios es amor. Tiene páginas maravillosas. Y volvió sobre este tema
que el Dios de la fe no es el Dios de los filósofos. Y entonces citó a Aristóteles. Les voy a leer en el número 8 de esta encíclica. Recuerda Aristóteles. La potencia divina a la cual Aristóteles, en la cumbre de la filosofía griega, trató de llegar a través de la reflexión, es ciertamente objeto de deseo y de amor por parte de todo ser. Como realidad amada, esta divinidad mueve el mundo. Véase el libro de la Metafísica de Aristóteles en el capítulo 12. Pero ella misma no necesita nada y no ama, solo es amada. Este pensamiento tiene muchas consecuencias. Yo tengo que amar a Dios, porque Dios es mi creador, pero Dios no me tiene por qué amar a mí, ni me puede amar. Porque si Él tuviese que amarme a mí, necesitaría de mi amor, entonces le faltaría algo, Dios no sería Dios. Y nosotros, cristianos, decimos, Dios se muere de amor por mí y no puede vivir sin mí. Dios me ama así. Y el único Dios que se me ha revelado es este, justamente este. Esto, hermanos, es para cambiar absolutamente nuestra vida. Dios no se me revela como un ente superior. Dios se me revela entrando en acción con mi vida. Solamente así llega la revelación a nosotros. Se trata, pues, hermanos, de encontrarnos con el Dios viviente. Les voy a citar un ejemplo que para mí es muy próximo. Yo me estoy interesando mucho por la vida de nuestro hermano pues en el sentido más concreto, hermano de mi propia provincia capuchina, el padre Ignacio Larrañaga, que murió todavía no hace 3 años, en octubre del año 2013, y que ha sido pues una figura excepcional en la vida católica, porque él inició los encuentros de experiencia de Dios que luego pasaron a ser talleres de oración y de vida. El padre Ignacio escribió un librito, El nombre de la rosa. Y claro, como él ha recorrido los mismos seminarios por los que yo he pasado, él me llevaba a mí pues 9 años, yo lo puedo comprender muy bien porque sé todo lo que allí estudiábamos y cómo vivíamos. Pues bien, estaba él en Pamplona y llegó la fiesta de Sagrado Corazón de Jesús. Como ocurría en nuestros conventos capuchinos, íbamos a los pueblos, nos llamaban para predicar. A los párrocos pues les interesaba más que la predicación del día del Sagrado Corazón de Jesús, es que estuviéramos en el confesionario, la víspera, antes y después de la cena, y el día de la fiesta también por la mañana antes de la misa mayor. Pues bien, el padre Ignacio nos cuenta, abre su corazón, qué es lo que le ocurrió. Él iba con muchas preocupaciones porque había habido en el convento unas cosillas que siempre pasan, aunque no indica cuáles eran. Y leo de su biografía. Llegó la noche. Me acosté. No podía dormir. No se disipaban las nubes oscuras de mi alma. Me levanté, me asomé a la ventana para tomar aire y contemplar las estrellas. No recuerdo bien si todavía estaban dando vueltas a mi disgusto o si intenté orar. El hecho es que repentinamente algo sucedió. Y aquí llegamos al momento fatal de tener que explicar lo que no se puede explicar. Esto escribe el año 1997 y la experiencia le había ocurrido 1957, o sea, hacía ya 40 años, pero lo tiene todo tan vivo
¿Qué es lo que pasó? Fue un deslumbramiento que abarcó e iluminó el universo sin límites de mi alma. Eran vastos océanos plenos de vida y de movimiento. Una inundación de ternura. Una manera irresistible de afecto que arrastra, cautiva, zarandea, remodela como hacen las corrientes sonoras con las piedras del río. ¿Qué fue? Quizás una sola palabra podría sintetizar aquello. Amor, amor, el amor que asalta, invade, inunda, envuelve, compenetra, embriaga y enloquece. ¿Cuánto duró aquello? 3 segundos, todo lo más 5 segundos. Pero fue una invasión de Dios en su corazón. Y entonces, se le abrió un mundo nuevo. A partir de ahora, su relación con Dios no podía ser otra que la relación del hijo con su padre. A él incluso le gusta llamar papá. A partir de esa noche todo cambió y para siempre. Fue un torbellino que alteró la brújula de mi historia en 180 grados. Cambió su trato con Dios. En el trato con los hermanos, brotó súbitamente en mis entrañas una inmensa compasión y misericordia. Perdonar no costaba. Mejor dicho, perdonar era un envolver al hermano frágil en un manto de benevolencia gratuita, acogiéndolo con la mirada del Padre. Todo resultaba tan fácil y gratificante. Hermanos, ahí es donde comienza la vida, en el encuentro con Dios. ¿Qué es ser cristiano? Benedicto XVI decía, no se es cristiano porque uno ha aceptado un gran ideal moral, no. Cristiano es aquel que se ha encontrado con Jesucristo. O sea, en definitiva, ser cristiano es haberse dejado enamorar por Jesús. Pues bien, hermanos, ¿qué es lo que quiere decir que Dios es Padre? Ya tenemos la pista. Miren, el punto central para el conocimiento de Dios en la Biblia es esto. Dios no se revela sino actuando y hablando. No se revela de otra manera, así. Y desde el primer momento, cuando Dios se manifiesta al hombre, se manifiesta en una relación que se establece, se ha de ir clarificando poco a poco, y que nosotros llamamos alianza. Dios es la alianza suya con el hombre. Y la alianza comienza a hacer una historia. Dios es alianza de amor con el hombre. Tanto que yo podría decir, dentro de esta dificultad, impotencia que tiene el lenguaje humano, que Dios no existe sino conmigo y para mí. Que Dios y yo estamos unidos desde el fondo del ser. Que yo estoy en el pensamiento de Dios desde toda la eternidad. Como les decía en la práctica anterior, Dios me eligió. Y citábamos pues el comienzo de la carta a los Efesios. Desde antes de la constitución del mundo, yo estaba en Dios y Dios me eligió. Dios de la alianza. Vamos a ver si especificando distintos puntos logramos entrar más en el corazón de lo que queremos comunicar. La creación es la primera alianza que Dios hace con el hombre. En el momento mismo en que Dios crea al hombre, entra en relación con el hombre
Y esta relación es una relación de amor. Porque Dios ama al hombre, lo bendice. Porque lo ama, lo coloca en el paraíso. Porque lo ama, le da el mando sobre toda la creación. Porque lo ama, le da un precepto. El precepto no es para probarlo, sino para fortificarlo en el amor. Es un precepto de vida, no de muerte. Porque lo ama, se comunica a diario con él, porque pues ingenuamente dice la Biblia que Dios cada tarde venía a pasear con el hombre. Esto es el amor de los enamorados, el amor de los novios. Así lo pinta la Biblia. Porque lo ama, lo manda fuera del paraíso. Es un castigo. Es un castigo de amor para que el hombre vuelva a sus propias raíces y viva mirando a Dios. Bueno, esa fue la primera alianza. Después vamos siguiendo la Biblia, el mundo pecó, Dios dice, me arrepiento. Es una forma de hablar, quiere comenzar de nuevo en el diluvio y al terminar el diluvio, Dios hace una alianza con Noé. Capítulo 9 del Génesis. Y ahora vienen las alianzas de Dios con los patriarcas. La relación que tiene Dios con los patriarcas, las apariciones de Dios a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, son alianzas. Estas alianzas, entonces, se muestran como promesas, como bendiciones. Y este estilo de vida, la relación mutua de Dios con el hombre y del hombre con Dios, ha de ser el paradigma de todo lo que va a ocurrir en la tierra. Y de esta manera, pues llegamos a la gran alianza de Dios con su pueblo en el Sinaí, que ha sido sellada después de la esclavitud de Egipto y después de que Dios, como un padre lleva a su hijo en sus brazos, así lo ha ido llevando por el desierto hasta el monte Sinaí. Vamos a tomar nota de los elementos que descubrimos en esta alianza de Dios con su pueblo. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Así. Dios le da la comunicación de su nombre. El nombre es el secreto de la persona. Y Dios le da esta comunicación. Le da su nombre. Dios lo confirma como pueblo elegido, como pueblo de su propiedad. ¿Para qué? Para que el mundo entero llegue al conocimiento de que si Dios hace esto con Israel, lo quiere hacer con todos sus hijos del mundo. En tercer lugar, Dios lo arranca de la esclavitud de Egipto y le da el don de la libertad, que es el estatuto esencial del pueblo de Dios. Un pueblo amado es, desde el fondo de sí mismo, un pueblo libre. Si no es amado, no puede ser libre. Cuarto, Dios le da la ley, que es la entrega de su voluntad. Por lo tanto, la entrega de su corazón. Y finalmente, Dios le da una promesa. La promesa de que definitivamente
va a ser su Dios para siempre. Si entendemos la vida humana de esta manera, hermanos, pues estamos en un mundo maravilloso. Dios y yo con Dios. Vamos a reflexionar un poco sobre la ley, que en hebreo se dice la Torá. Si quieres saber lo que es la ley, hermanos, pues tienen que ir. Voy a hacer una preferencia. Pues una preferencia sería el libro del Deuteronomio, que son los discursos de Moisés antes de entrar en la tierra prometida, los avisos, las recomendaciones. Escuchen este párrafo, capítulo 4. Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño, para que cumpliéndolos viváis y entráis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. No añadáis nada a lo que yo os mando, ni suprimáis nada. Observaréis todos los preceptos del Señor, vuestro Dios, que yo os mando. Vuestros ojos han visto lo que el Señor hizo en Baal Peor. El Señor tu Dios exterminó de en medio de ti a todos los que se fueron detrás de Baal Peor. No puedo detenerme ahora a esto, pues estas dificultades que ofrece el Antiguo Testamento y que son frecuentes, de que Dios, para mostrar su amor y su predilección por este pueblo, tiene que ir descartando a nosotros. Bueno, son cosas de una cultura dentro de la cual pues hay que expresar este amor singular de Dios. Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos como me mandó el Señor, dice Moisés, mi Dios, para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ellas, ¿no? Observarlos y cumplidlos, pues esa es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos mandatos, dirán, ciertamente es un pueblo sabio, inteligente, esta gran nación. El mundo judío ha entendido lo que es la ley de Dios, claro. Luego, Jesús, que no viene a destruir la ley de Dios, la quiere superar y nos da la ley, se convierte en evangelio. Bueno. Este es pues el don de la ley de Dios. Bueno, ¿quién es este Dios que vamos descubriendo? No es el Dios de los idólatras. El mayor pecado que comete Israel es olvidarse de este Dios de libertad y formarse un rey, un Dios, y decir, este es el que me da la lluvia y la cosecha. Ese es el mayor pecado, dejar al Dios de la alianza por ir a los ídolos. No es tampoco el Dios de las grandes culturas del mundo antiguo. No. Egipto ha tenido sus dioses, Mesopotamia ha tenido sus dioses. Qué distinto del Dios de Israel. Es el Dios del amor en el cual el hombre halla su plena dignificación. Es el Dios de las promesas y de la ternura. Es el Dios que se ha comprometido definitivamente con el destino humano. Es el Dios de Jesús. Jesús acepta a ese Dios como Dios suyo. Y entonces, lo veremos en la próxima plática, llegamos ya a lo último, cuando Jesús ha descubierto de tal manera a Dios que Él mismo se nos ha presentado, no solo como reflejo del Padre y el Espíritu, sino como Hijo de Dios, en la misma categoría de Dios. Bueno, después de los patriarcas, después de Moisés, vinieron los profetas. Hermanos, la parte más estremecedora del Antiguo Testamento, un judío me dirá, la Torá, sin ninguna duda. Un cristiano tiene que decir, es la Torá, la ley, pero luego pasamos a los profetas y nos encontramos con las maravillas del amor de Dios.
Si vamos a leer los profetas por orden histórico, tendríamos que empezar por Amós, seguir por Oseas, y luego pasar a Isaías, y luego a Jeremías, y a Ezequiel, y a los profetas que hubo después del destierro. Los profetas son terribles, pero al final terminan siempre con un mensaje de amor. Y esto es la clave para leer los profetas. He abierto la Biblia en el profeta Oseas. Cuando Israel era joven lo amé, y de Efraín llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Pero no importa. Dios, a pesar de todo, pues los ama. Dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? Podría entregarte como Asma, tratarte como Seboín, pueblos paganos. Mi corazón está perturbado, se conmueven mis entrañas, no actuaré en el ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre. Esto dice, pues, este antiguo profeta. Hermanos, pues si queremos leer páginas que nos llenan de consuelo, de ternura, de las que sencillamente podemos llorar, pues cojamos a aquel profeta que hubo después del destierro de Babilonia y que animó al pueblo a que se levantara detrás de la cautividad. Bueno, todo esto está en el libro de Isaías a partir del capítulo 40 hasta el final. Se llama el libro de la consolación. Consolad, consolad a mi pueblo, así comienza. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que ya se ha cumplido su servicio, que está pagado su crimen, pues la mano del Señor ha recibido doble paga por todos sus pecados. Así comienza este libro. Y todo es una catarata de frases de amor y de consuelo. ¿Podrá una madre olvidar al hijo de sus entrañas? Es imposible. Pues aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. ¿Quién es el Dios de nuestra fe? Este. Es el Dios del amor. Si pecamos, es el Dios del perdón. Y siempre, siempre, siempre es nuestro Dios. A veces, en el confesionario, pues yo he hecho esta sencilla reflexión. Digo, mire, usted como padre tiene un hijo, lo ama, como padre le da un buen consejo y le puede decir, hijo mío, te habla tu padre, no hagas ninguna tontería en la vida, pero si la haces, cuenta conmigo. Si te llevan a la cárcel, cuenta conmigo, porque soy tu padre. Esto es Dios, hermanos. Y este es el Dios del Antiguo Testamento. No nos abandona. Que hagamos un disparate en la vida, pues yo lo he hecho, yo lo pago. Pero si Dios es mi Padre, allí está Dios. Este es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y esta verdad llena la Biblia. Absolutamente llena la Biblia. Y uno leerá los libros de la filosofía antigua y dice, pues no encuentro a un Dios así. No lo vas a encontrar. No. Pero ese es el don, el Dios de nuestra revelación. Y todo esto que decimos es verdad. Y de alguna manera, pues es como la introducción para pasar al anuncio siguiente. Jesús es el rostro de Dios. Es el rostro de la misericordia del Señor. Hermanos, paz y bien.